cuento que me encanta. Es de una ranita que quería ser auténtica. La ranita, en su búsqueda de autenticidad, comenzó a observar a las personas, a ver qué es lo que decían ella, que era una rana auténtica. Así que comenzó a escuchar que las ranas auténticas cantaban fuerte. Así que la ranita comenzó a ejercitar su voz y todas las noches cantaba lo más fuerte que podía. Luego comenzó a escuchar que las ranitas deberían de pararse de cierta manera y la ranita comenzó a pararse de la forma como la gente decía que debía de pararse. Posteriormente escuchó que las ranitas auténticas deberían de caminar de tal y tal forma, así que comenzó a hacerlo de esta manera también. Y cada vez que salía una nueva moda y escuchaba algo nuevo, si era de ropa, compraba la ropa, si era de peinarse, se peinaba de esa manera y la ranita luchaba por ser una auténtica ranita. Finalmente escuchó que las ranitas auténticas tenían las piernas fuertes. Así que la ranita se dedicó a hacer ejercicio, salía a correr temprano en las mañanas, se compró un caminador seguramente y estuvo la ranita haciendo ejercicios hasta que tuvo las mejores piernas de toda la comunidad de ranitas. Hasta que alguien vino y se las quitó y las sirvió con perejil. Y cuando alguien estaba comiendo, tenía el plato enfrente, lo último que la ranita escuchó cuando se estaban comiendo sus piernas, dijeron: ¡qué buena rana! Tiene sabor a pollo. Es triste buscar la autenticidad cuando no sabemos quiénes somos. Y creo que uno de los conflictos más serios que enfrentan las misiones es la falta de identidad de la iglesia en Iberoamérica. En esa búsqueda de ser una iglesia auténtica, estamos leyendo libros, preguntando qué es lo que en otros lugares hace parecer las iglesias que deben de ser. Y ahí estamos los pastores ejercitándonos, cambiando de un programa a otro, leyendo ahora este libro, celebrando ahora este curso, asistiendo a aquel seminario, viajando miles de kilómetros para ir a visitar aquella iglesia, poniendo el rótulo de esta manera, pintando nuestra iglesia de tal otra, construyéndola en tal lugar, comenzando. Y en todo ese aspecto nosotros estamos tan confundidos tratando de buscar identidad de la iglesia, cuando el Señor nos vuelve a recordar que la única identidad que vale de la iglesia está en la palabra. Quisiera compartir con ustedes un pasaje de la Escritura. Quisiera invitarles a que abriéramos nuestras Biblias en Lucas el capítulo 9 y que a partir de ahí nosotros viéramos un pasaje muy conocido de las Escrituras desde una perspectiva distinta. Que viéramos este pasaje que nos enseña a nosotros un evento muy especial. Pero lo escogí este pasaje, porque este pasaje forma parte de una serie, de un compendio de enseñanzas que el Señor separó para sus discípulos, para que ellos pudieran a través de ellas entender qué significaba el discipulado, pero particularmente prepararlos para que la iglesia tuviera el verdadero significado. Lo que el Señor hace es comunicarles a ellos cuál es el ministerio que deben de hacer y la forma como lo deben de presentar para que la iglesia verdaderamente llegue a ser una iglesia auténtica. Si ustedes recuerdan, el pasaje en realidad tiene su contexto allá en el capítulo 6 y el versículo 12. Allí en ese momento, tal como nosotros lo leemos, dice la palabra que en aquellos días el Señor se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, dice, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y luego nos da los nombres: Simón, Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, el hermano de Jacobo, Judas Iscariote, el que llegó a ser el traidor. El Señor escogió a 12 discípulos. Cuando leemos el pasaje paralelo en Marcos, el capítulo 3, versículo 13, ahí dice que la razón por la que el Señor los llamó es una razón doble. La primera, para que estuviesen con Él, y la segunda razón, para enviarlos a predicar. Así que a partir de este pasaje, nosotros vemos cómo el Señor va llevándolos a través de un proceso de desarrollo, en primer lugar, para que ellos entiendan qué significa estar con Él, y luego para enviarlos a predicar.
Si seguimos todo ese proceso, es un proceso emocionante que nos ayuda a nosotros a entender la iglesia y el trabajo de la iglesia desde esta perspectiva. Si continuamos siguiendo este proceso, nos damos cuenta que en Lucas el capítulo 8, si vemos ahí el capítulo 6, vemos que el primer mensaje que el Señor hace a los discípulos es enseñarles a través de las diversas enseñanzas cuál es la economía del reino de los cielos. Pero en el capítulo 8, versículo 1 dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 que estaban con él. Este era el primer proceso. Así que el Señor los lleva a través de este proceso y el Señor les enseña lo que significa estar con él. En este capítulo 8 particularmente, versículo 2 dice: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras mujeres que le servían con sus bienes. El Señor, en medio de estar con él, lo que quiere es mostrarles quién es él, cuál es su ministerio, pero que ellos se den cuenta que son parte de un grupo más amplio. Ellos son los 12 apóstoles, pero hay mujeres que le sirven al Señor. Hay personas que están cumpliendo otras funciones alrededor de él. Lo que el Señor está formando en ellos es el concepto de comunidad, el concepto de iglesia. Está preparándolos para estar con él, para que recuerden que la persona más importante en la iglesia es Jesucristo. Pero a partir de Jesucristo, todas las personas que están trabajando ahí tienen una sola tarea que el Señor se las enseñará más adelante. Ese capítulo 8 es muy importante, porque anticipando que el capítulo 9 será el momento en el que el Señor pase a la segunda fase de enviarlos a predicar, lo que hace en este capítulo 9 es comenzar a darles a ellos los elementos que necesitan para confirmar que el Señor Jesucristo tiene la autoridad para enviarlos y tiene el poder para que ellos puedan cumplir la tarea que les envía. Así que nosotros nos damos cuenta que en un momento de estos el Señor llama a sus discípulos y les pide que pasen al otro lado del lago. Una tarea nada emocionante si pensamos que era de noche, no había nada que ver, y ellos comienzan a transcurrir en este proyecto, en este proceso, hasta que llegan al centro del lago y ahí les encuentra una gran tempestad. La palabra dice que la tempestad era tan dura que ellos creyeron, aún los que eran expertos en estar en el mar de Galilea, creyeron que aquella era la última tempestad que iban a vivir. Yo me imagino aquella escena, y si nosotros hubiéramos tomado una fotografía instantánea, alguno tal vez muerto de pavor estaría abrazado del mástil del palo mayor ahí de la barquilla. Quizá algunos otros se lanzaron al agua para tratar de salvarse por sí mismo, otro en esa tarea imposible de tratar de sacar el agua, pero de pronto el Señor se para, levanta la mano enfrente del arca y dice: calla, enmudece. Y entonces en ese momento todo se termina, el cielo se comienza a limpiar, las olas terminan y aquello comienza a ser como un espejo, y ellos no pueden dar crédito que hace un instante era la peor tempestad y ahora es la paz más profunda, y solo tienen que reconocer que aquel que está con ellos no es un hombre cualquiera. Ellos se le quedan viendo, comienzan a comentar unos con otros y dicen: este es el Hijo de Dios. ¿Quién más puede tener autoridad sobre la naturaleza, autoridad sobre el viento y hacer que la lluvia le obedezca? Entonces ellos se emocionan en esto y comienzan a pensar: miren, no nos habíamos dado total cuenta, pero a quien tenemos aquí es al Mesías. Así que comienzan a anticipar y dice: cuando nosotros lleguemos del otro lado, nosotros vamos a informar acerca de quién es Él. Pero este es un detalle que el Señor quiere hacer. Como lo está invitando a que estén con Él, Él les revela quién es Él. Él es el Hijo de Dios, el que tiene poder y autoridad sobre todas las cosas, el que recibió toda potestad de arriba para estar en ese lugar y para llamarlos. Así que ellos llegan del otro lado y en la emoción saltan de la barca, esperando el momento en que vengan más para contarles que el hombre que viene ahí no es quien ellos creen que es. No es simplemente un maestro, ese hombre es verdaderamente el Hijo de Dios, el que tiene autoridad y poder sobre todas las cosas. Pero ¿quién se acerca? El endemoniado. El único que ellos no querían que se les acercara, se viene y ni siquiera viene dispuesto a escuchar, sino que levanta la mano para tratar de golpearlo. Y el Señor de nuevo levanta la mano y reprende a los demonios, y una multitud de demonios sale de él.
Así que ellos ahora tienen la segunda información. No solamente tiene autoridad y poder sobre la naturaleza, sino tiene autoridad y poder sobre todo tipo de demonios. De pronto viene la multitud, ellos se preparan para enseñarle a la multitud y ¿qué es lo que sucede? La multitud los echa ahí. Así que llegan al siguiente lugar, ahí sí lo reciben con gozo. Ellos creen que van a dar un gran testimonio y lo que sucede es que de pronto viene Jairo. Y Jairo viene con una urgencia. Su niña de 12 años está a punto de morir, pero hasta ahora se acerca al maestro. Le costó demasiado pasar por ese problema. Y el Señor va caminando, los discípulos tratándolo de ayudar, y de pronto el Señor se para y se detiene por una mujer anciana, demacrada, grisácea, cadavérica, que tiene 12 años de ser una mujer invisible, y el Señor se detiene por ella y la niña se muere. Y el Señor no solamente se detiene por ella, sino que le pide que cuente la historia. Y aquella mujer que ha padecido flujo de sangre tiene que pararse delante de esa multitud mayoritariamente de hombres y comenzar a describir todas las vicisitudes de una mujer con flujo de sangre en los tiempos de Jesús. Dígame si había necesidad para eso. Para eso la detiene. Cuando hay una niña que se está muriendo. Pero cuando el Señor pone la mano sobre aquella mujer y le dice: hija, tu fe te ha salvado, el Señor les enseña una tremenda lección. Él se detuvo por la mujer porque la mujer había obtenido la salud, pero no la salvación, y ese era el don más importante. El Señor le recuerda a los discípulos en ese momento que la responsabilidad de la iglesia es resolver las necesidades del que se acerca. No importa la condición en que se acerca, no importa si huele mal, no importa si no nos gusta, no importa si queremos excluirlo de la sociedad, no importa si nosotros estamos pidiendo que se alejen de ese vecindario u orando porque el Señor nos dé una nueva propiedad en otro vecindario porque no queremos vivir en esto por causa de ellos. El Señor nos hace responsables con ellos. Pero el Señor les enseña a ellos con ese pasaje que la razón de la existencia de la iglesia es para que las personas obtengan la salvación, pero que cuando obtengan la salvación, lo que el Señor hace es reconstruir la vida de esta mujer. Cuando Él la declara sana, el Señor comienza a recoger los pedazos de aquella mujer y armarlos delante de ellos y la presenta, y a partir de ese momento, ahora sí ya todos conocen a la mujer. A la que le escupieron y le dijeron: va contigo, ándate sucia, inmunda, me manchaste, me hiciste inmundo. Ahora todos la conocen, todos saben dónde vive, hasta su nombre se acordaron de pronto. Y aquella mujer que era una mujer invisible se vuelve una mujer histórica, porque todos comienzan a decir. Y unos días después, cuando el Señor ve en otro poblado y la gente no lo alcanza, le gritan: Señor, déjanos tocar el borde de tu manto, como lo hizo aquella mujer, y se sanó. Y la mujer olvidada, excluida, aquella mujer que nadie quería ver y que nadie tocaba en los últimos 12 años que nadie le daba un abrazo, pasa a ser una mujer histórica. El Señor les enseña otra lección de lo que la iglesia debe de ser. Y entonces, cuando ellos llegan a este momento, se han dado cuenta que el Señor tiene autoridad recibida por Dios aún sobre la naturaleza. Que el Señor tiene poder y autoridad sobre los demonios, y el Señor tiene poder y autoridad sobre todo tipo de enfermedad, y posteriormente se enteran de que también tiene poder y autoridad sobre la muerte. Ahí está todo lo que necesita saber un discípulo para recibir el encargo del Señor. Y es así como el Señor los llama aquí en el capítulo 9, y dice el versículo 1: y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, miren, es un detalle muy interesante. El que está escribiendo aquí es el historiador Lucas. No es un hombre común y corriente, no es alguien que se entusiasmó para escribir un evangelio, es un historiador, y tal como él lo hace referencia a esto, él se dedicó acuciosamente a buscar todas las fuentes y a confirmar todos los detalles para dejar un reporte claro de lo que había sucedido. Note usted lo detallista que es el escritor. Primero, en los primeros 2 versículos dice que él los reunió a los discípulos y en primer lugar les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Ellos ya habían confirmado que lo tenía y ahora ellos mismos lo reciben. Les da poder y autoridad para sanar enfermedades, reciben el poder y ahora lo pueden ejercitar. Y luego dice, ¿y los envió a qué? ¿Los envió a qué? A predicar el reino de Dios
y a sanar a los enfermos. Ya todo se los ha enseñado, ahora le está el encargo. Pero en el versículo 3, si su Biblia tiene las palabras de Jesucristo en rojo, inmediatamente se torna en rojo el texto. Porque el escritor hace referencia a lo que Jesucristo dijo en cuanto al mandato de predicar el evangelio, de sanar enfermos, de liberar a los que estaban cautivos de los demonios. Pero aquí pone literalmente las palabras del Señor para decirles: no se preocupen por la comida o la bebida. No se preocupen por dónde van a dormir, no se preocupen por la ropa, yo voy a proveer. Ustedes ocúpense de predicar el evangelio, sanar a los enfermos y liberar a los que están cautivos. La palabra dice que ellos salieron. Y en el versículo 6 dice que pasaban por todos los pueblos. Y yo me puedo imaginar a los discípulos, es la primera ocasión que el Señor los envía. ¿Se imagina usted si hubiera estado en ese grupo? Si sale con los discípulos con el corazón palpitante diciendo: el Señor me dio autoridad. Y llega de pronto al primer poblado y lo primero que le sale al encuentro es un enfermo, y aquel hombre temblorosamente se acerca y le pone la mano sobre la cabeza, invoca el nombre del Señor y el hombre se sana. ¿Se imagina usted el gozo? Él estaba buscando donde habían más enfermos para orar por ellos. O cuando un hombre está retorciéndose ahí endemoniado y él levanta temblorosamente la mano, otro de ellos, y invoca el nombre del Señor y es liberado. ¿Se imagina usted eso? O cuando predica el evangelio y las personas le siguen y comienza a juntarse el grupo de personas, ellos están que no caben. Van por todos los pueblos y la palabra dice que literalmente fueron por todos los pueblos. No se les escapó ninguno. Pueblo que encontraban, entraban a predicar, entraban a sanar a los enfermos, entraban a liberar a los oprimidos y salían del otro lado gozosos de que el poder del Señor había estado con ellos. ¿Cómo regresaría usted con el Señor? ¿Cómo regresaría usted de gozoso? ¿No quisiera usted que el Señor se sentara a la par de usted y decirle: bueno, Señor, voy a comenzar el día 1, mira, yo fui a tal pueblo, y comenzaríamos nosotros a relatarle todo eso? Si el Señor le dijera: bueno, deme solamente un ejemplo, comenzarían a buscarlo en cuáles cojo si todos son gloriosos. Así que el Señor viene y dice la palabra, el versículo 6, saliendo partieron por todas las naciones y por todas las aldeas. Pero el versículo 10 dice: vueltos los apóstoles le contaron todo lo que había hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad de Betsaida. En mi Biblia el pasaje dice la alimentación de los 5,000. Y yo les confieso que muchas veces prediqué este pasaje como la alimentación de los 5,000. Siempre creí que era un pasaje que hablaba de la provisión del Señor para personas que se le acercan a Él para escuchar. Lo prediqué muchas veces ahí, hasta que ahora encuentro este pasaje. Y al pensar en una iglesia que tiene un conflicto de identidad, encuentro que este pasaje de lo que habla es de un fracaso de los discípulos. ¿Sabe cómo le he puesto en mi Biblia? Prueba no superada. Fracaso. En el examen final, después de haber hecho bien toda la tarea, los discípulos fracasan el examen final. ¿Cuáles son los hechos? La primera cosa, los primeros hechos ya los vimos, aquel Señor los envió. ¿Cómo es que ellos fracasan? Continúa diciendo, dice aquí en el versículo 10, que cuando ellos volvieron comenzaron a contarle y le dijeron: Señor, si supieras, Señor, mira, si me dieras 5 minutos, te quiero contar, ¿sabes qué me pasó en tal lugar? Y el Señor le dice: saben que vamos a un lugar desierto. Y miren, ellos les huele a retiro. Dicen: es ideal. Al fin el Señor se dio cuenta de cuánto hemos trabajado. Al fin se va a hacer justicia para los siervos del Señor. Finalmente alguien nos va a poner atención. Así que ellos comienzan, y en el camino, ¿sabe qué fueron haciendo? Así yo hubiera sido de ellos. Yo me voy pensando cuáles son las cosas más espectaculares para decirlas. ¿Cuáles son los mejores ejemplos que puedo darle? ¿Dónde me pasó ya sé, tomando nota ahí con algún papel y recordando? A ellos les solía que esto era un retiro. Así que dijeron: esto, no sé qué palabra utilizan aquí, pero esto, vamos a estar al tiro ahí con el Señor todo este tiempo. Nos va a escuchar, nos va a apapachar, nos va a sobar nuestra espaldita, nos va a hacer piojito, decimos en Guatemala, y el Señor va a estar con nosotros y nos va... Miren, ellos estaban felices hasta que subieron la montaña antes de llegar al lugar desierto. Cuando lo vieron, ¡qué sorpresa! Lo que hay allá es una multitud. Comienzan a contar: no, eso no se pueden contar. Aquí deben haber como 5,000.
¿Y qué están haciendo estos? ¿Quién les avisó? ¿Alguno de nosotros es traidor? No, ninguno. Esto se lo averiguaron. Mira, si tienen como un radar, averiguan dónde está el Señor. Y entonces los discípulos, cuando ven, se le quedan viendo al Señor y se paran sin duda encima de esta montaña y se le quedan viendo al Señor como quien dice: yo digo que nos vamos para otro lado, Señor, aquí hay mucha gente. Mira, aquel retiro que nos ofreciste no se va a poder celebrar aquí, vamos a otro lugar. Pero el Señor no se detiene. Y ellos se miran unos a otros y van siguiéndolo ahí como a disgusto, diciendo: el Señor cómo se acerca, lo van a ver y se van a venir para acá. Dicho y hecho, ahí lo ven y vienen todos corriendo. Y mire, cuando se acercan al Señor, comienzan al Señor y ellos dicen: bueno, este es el momento. Y ellos esperaban que el Señor dijera: silencio, por favor, allá atrás, por favor, los números 5000, 5002 y 5003, pagan silencio, por favor. Tengo un anuncio para ustedes. Disculpen, pero yo tengo planeado el día de hoy un retiro con mis discípulos. Así que, por favor, los que están enfermos, yo sé que algunos no van a sobrevivir para mañana, por favor, discúlpenos, especialmente ustedes. Yo sé que algunos están endemoniados y que están siendo, pero miren, si pudieran regresar el día de mañana, se los agradecemos. El día de hoy lo tengo dedicado para mis discípulos. Yo sé que algunos van a morir en el intento y van a ir al infierno. Lo siento mucho, ustedes de allá, por favor, aquel grupo. Pero fíjense que tengo el retiro con mis discípulos. ¿Pero qué hace el Señor? Ante los azorados ojos de sus discípulos, le da la bienvenida. Y no solamente le da la bienvenida, encima se alegra. Y encima de que se alegra, dice la palabra que comienza a predicar. Ay, Señor, ¿a qué horas vas a predicarle a 5000? Y no contento con eso, cuando comienza a ver enfermos, comienza a sanar a cada uno de ellos. Y la palabra dice ahí en el versículo, si usted continúa leyendo, dice que cuando llegaron les dio la bienvenida y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados, pero el día comenzaba a declinar. Los discípulos, si nosotros nos hubiéramos pasado por ahí en un helicóptero, ahora está famoso todo eso, y si nosotros pasáramos una cámara, veríamos aquella multitud alrededor del Señor queriendo tocarlo. El Señor sanando, predicando, orando por los enfermos, orando por los endemoniados. Y ahí lejos de Él, un grupo de 12 que están con los brazos cruzados, los ceños fruncidos. El Señor les quedó mal. Les quedó pero horrible. Miren, los trae aquí a un retiro y aquí estamos nosotros. Mírenos, puro pan de segunda mesa. El Señor nos tiene aquí, y miren, Él ocupado ahí de toda la gente. Ellos se separan de esto, porque es una prueba no superada. El primer elemento que nosotros nos damos cuenta por lo que ellos fracasaron es porque ellos malinterpretaron el mandato del Señor. El Señor, ¿qué les había dicho? Vayan y ¿qué? Prediquen el reino de los cielos. Vayan y ¿qué? Sanen a los enfermos. Vayan y ¿qué? Liberen a los endemoniados. Entonces ellos llegan y le dicen: Señor, lo hemos hecho en todos los pueblos. Ah, qué bien. Pero miren, ahora tengo una prueba para ustedes. Les voy a traer 5000 oportunidades para que ustedes puedan predicar el evangelio, para que ustedes puedan sanar enfermos. Les voy a traer suficientes endemoniados. Yo quiero verlos en acción. ¿Y qué hacen ellos? Malinterpretan el llamado del Señor. Porque ellos creen que el Señor tiene que atenderlos a ellos y desprecian 5000 personas por estar pensando en ellos mismos. Fracasan en el examen. Pero no contentos con eso, en primer lugar, recuerde esto, malinterpretaron el llamado del Señor. El Señor los había mandado a predicar el evangelio todo el tiempo y en todo lugar, no solamente en los pueblos allá. No era un programa al que el Señor los invitó, no era un evento, era un proceso para seguir lo que nosotros hablamos aquí. Miren, el Señor les dijo: liberen a los endemoniados en todo lugar y todo el tiempo donde los encuentren. Y aquí tienen 5000 y ellos simplemente no los hacen. Miren, ¿sabe cuál es el segundo fracaso? Es cuando ellos se acercan con el Señor. De veras, yo me quedo maravillado en este pasaje. Cuando decía David Stoner que debemos de soñar la cooperación. Miren, esta cooperación está fuera de cualquier sueño humano. El Señor creó tal espíritu de cooperación entre ellos, que los discípulos fueron capaces de sentir la libertad de subirse al púlpito, abrazar al Señor y con una sonrisa hipócrita decirle en el oído: Señor, ya te pasaste. Señor, ya predicaste demasiado.
Señor, ¿qué tal si vas cortando el sermón? Mira la hora. A la 1 tenemos que ir a ver la película. Cualquier parecido es pura coincidencia. ¿Se dan cuenta? La única intervención de los discípulos en este pasaje es detener al Señor de predicar. ¿Saben qué le dice? Señor, mira, que se mueran, pero que se mueran en su casa, bien cubiertos, bien comidos y bien calientes. Señor, mira, que los espíritus los maltraten, pero lejos de aquí, Señor. Miren, hermanos, cuando uno lee ese pasaje, realmente es un pasaje doloroso. Porque cuando yo lo vi, yo me vi a mí mismo en ese pasaje. Me vi a mí mismo malinterpretando el llamado del Señor, pero despreciando a los que sufren, despreciando a los enfermos y despreciando a los que mueren sin Cristo. Como no están en la agenda. Señor, mira, por favor, ¿por qué no miran la hora? Ahora, ¿sabe qué es lo más triste del pasaje? Que no solo se acercan con el Señor y le dice, Señor, deja de predicar, mira, ya deja de sanar a los enfermos, deja de hablarles del reino de los cielos, deja de liberar a los endemoniados, no importa lo que pase con ellos. Es que nosotros estamos sumamente preocupados. ¿Sabes por qué estamos preocupados, Señor? Porque la pobre gente coma. Señor, que tenga un lugar donde dormir. Estamos preocupados por su ropa. Y se recuerda que era lo que el Señor les había dicho. Así que ellos no solamente se acercan con el Señor y le piden algo impropio, sino encima utilizan unos argumentos totalmente inaceptables. Ellos tratan de demostrar ahí, de justificar la interrupción del programa del Señor. Por si esto fuera poco, otra forma del fracaso que nosotros vemos en estas personas es que cuando ellos se acercaron al Señor, ellos se preocuparon por la comida, por la bebida y por el lugar para vivir. Malinterpretaron el mandato del Señor, que era predicar y poner el evangelio disponible de todos en todo lugar, de sanar a los enfermos en todos lugares y en todo tiempo, de liberar a los endemoniados en todo momento y en todo tiempo. En segundo lugar, ellos fracasan cuando interrumpen el programa del Señor, tratando de buscar atención sobre ellos mismos. Y en tercer lugar, cuando se preocupan por la comida y por la bebida. Hermanos, la lección que este pasaje nos enseña es tremenda. Porque cuando ponemos ese pasaje así, ¿sabe qué vemos en ese espejo? ¿Sabe a quién ve usted en ese espejo? ¿Sabe a quién veo yo en ese espejo? Yo me veo a mí mismo. Cuando trato de ver la iglesia, ¿sabe qué iglesia veo en ese espejo? Cuando se lo muestro, ¿sabe qué iglesia ve usted en ese espejo? Cuando lo mostramos en Latinoamérica, ¿sabe qué iglesia vemos en ese espejo? La iglesia de Latinoamérica. Porque el Señor nos dio todos los recursos que necesitábamos. Nos dio un mandato claro de ir y predicar el evangelio en todas las naciones. Nos dijo que lo que debíamos de hacer siempre y en todo lugar. Nos dio el poder y la autoridad para poderlo hacer. ¿Y sabe qué hacemos nosotros? Estamos esperando que el Señor nos atienda, que estemos felices en la iglesia, que tengamos un lugar cómodo para estar sentados. Nos peleamos cuando alguien nos quita un miembro porque sentimos que ahora somos menos. Nos peleamos cuando hacemos una actividad evangelística porque creemos que aquel se llevó a unos que me correspondían a mí. Mire, somos nosotros los que estamos en esa fotografía. Así que para nosotros son las 4 lecciones que este pasaje enseña. Y el Señor se las enseña, como siempre lo hace, con mucho amor, pero muy claramente. La primera de las lecciones que el Señor les da a ellos es cuando se acerca y le dice, Señor, estamos preocupados, y el Señor les contesta con una frase: dadles vosotros de comer. Señor, pero ¿cómo nos tiras ahora en Guatemala decimos, ¿cómo me tiras la chibolita ahora a mí? Señor, ¿cómo me haces a mí responsable? ¿Acaso yo los llamé para acá? Señor, ¿cómo me pides a mí que ahora yo les resuelva este problema? Ese es problema de la gente por seguirte, por venir a querer escuchar el mensaje, por estar enfermos y venir aquí, por estar endemoniados y querer liberar. Ellos son los culpables, no me pidas a mí. Porque, ¿sabes? Ya conté y tenemos 700 denarios. Y si compramos pan, nos quedamos sin nada.
No, señor, el director de finanzas de nuestra organización dice que solamente el 1% podemos usar para ministerios de alcance a los no alcanzados. ¿Tú quieres que usemos todo el presupuesto? Olvídate, Señor, eso no está en nuestros planes. Cuando el Señor les dice, dadles vosotros de comer, nos enseña la primera lección, mis amados hermanos. Y la primera lección es que nosotros somos responsables de suplir las necesidades espirituales, materiales, físicas y emocionales de las personas que se acercan a nosotros, porque el Señor los trajo a nosotros y es nuestra responsabilidad. Amén. Esa es la iglesia que el Señor quiere, no la que se ve en el espejo. No la iglesia que dice, sí, somos una iglesia muy preocupada, porque la última vez en nuestra escuela bíblica de vacaciones, 20 niños recibieron una galleta y una taza de café para... Eso no es alimentar a la gente. Eso no es responder a la necesidad del Señor. Sí, nosotros somos una iglesia, todo el que quiera ser sano que venga. No, la iglesia tiene que ir a buscarlos. Entonces la primera lección que el Señor les da es la responsabilidad de resolver las necesidades de aquellos que se acercan a nosotros, es nuestra responsabilidad. Pero les da una segunda lección y ellos, después de que dan la explicación, continúan ellos hablando y la palabra dice, entonces ellos le dijeron, Señor, solamente tenemos 5 panes y 2 pescados, no sea que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud. De eso se trataba. No era de preguntarle al Señor, debían de haber ido y comprado, tenían ahí en otro pasaje paralelo, ellos contaron y la palabra deja claro que ellos tenían el dinero para comprar pan para estas personas, pero no lo hicieron, porque tenían otros planes para ese dinero. Pero hay una segunda lección cuando el Señor les dice, ok, con eso basta. Ahora vamos a alimentar a esa multitud. No, Señor, eso es imposible, lo que tú nos pides no se puede hacer. Señor, ¿a ti se te olvidaron las matemáticas? ¿No te enseñaron a dividir? ¿No te dijeron que 5 dentro de 5,000 no contiene? Señor, ¿no sabes esa regla de las matemáticas? El Señor le dice, ¿a ustedes les parece que sí, Señor, es una multitud? ¿Cómo nos pones a nosotros, los pobres? Mira, somos un pequeño pueblo muy feliz. ¿Cómo nos pones a atender a 5,000 personas? No se puede. ¿Por qué no los ordenan de 50 en 50? Y los discípulos comenzaron, un grupo de 50 se entusiasmaron, hicieron el segundo, hicieron el tercero. Cuando iban por el 7º y querían hacer el 8º, se dieron cuenta que no tenían suficientes para hacer el 8º grupo. Les tocó hacer solo 7 grupos de 50 cada uno. Cuando regresan con el Señor con una gran sonrisa, le dicen, Señor, tarea cumplida. Y el Señor les decía, ven, cada vez que yo les pido algo, no les pido imposible, solamente que ustedes piensen estratégicamente, pensando en los recursos que yo tengo. Esa es la segunda lección, hermanos. Miren, en este momento, sentados aquí, nosotros ayer en nuestro foro contamos por lo menos unos 70 pastores en nuestro foro. Habíamos 104, más o menos como unos, digamos, tal vez estoy hablando evangelásticamente, digamos 50 pastores. Hermanos, si esos 50 pastores y esas 50 iglesias, y lo dijimos ayer, si solo ellos en todo este congreso decidieran comenzar a hacer lo que la palabra dice, hermanos, el mundo cambiaría significativamente. Pero ¿sabe qué? No estamos dispuestos a hacerlo porque decimos que es una gran tarea, no ir hasta la India, hasta la China. Comencemos de 50 en 50, eso es lo que el Señor nos dice. Cada vez que el Señor nos da una tarea, nunca nos pide imposible, solo nos pide que nosotros tengamos fe y que trabajemos estratégicamente. La tercera lección que les da también la encontramos en la palabra y dice, y eran como 5,000 hombres. Y entonces les dijo, hacedlos sentar, y ellos los sentaron. Dice, así lo hicieron. Mire el versículo 15. Así lo hicieron, y haciéndolos sentar a todos, y tomando los 5 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y los dio a quienes. Mire, se subió y les dijo, miren, consíganme una caja ahí, algo que esté más alto, y se lo trajeron. Y entonces se subió y dijo, bueno, pan partido, pan tirado, pan partido, pan tirado. El que tenga, ahí va, acérquense para que todos tengan su pedazo de pan. Yo me pongo a pensar, ¿no les hubiera sido más fácil al Señor que levantara a los 2 el pan y el pez, y que su oración fuera, Señor, que cada uno de estos 5,000 o más que están en este lugar tenga un pan y un pez
en su mano. ¿No le parece que hubiera funcionado? ¿Sí hubiera funcionado o no? Sí hubiera funcionado si él acababa de mostrar que hasta el viento le obedecía. Pero ¿sabe qué hizo? Una tercera lección importante para la iglesia. Partió los panes y lo entregaba en las manos a sus discípulos para que sus discípulos lo fueran a entregar en las manos a cada uno de ellos. Y aquellos discípulos que despreciaron a 5,000 tuvieron que ir y poner el pescado y el pan en la mano de cada uno de los 700 y pico que le correspondió a cada uno de esos. ¿Qué cree que nos enseña eso? ¿Qué cree que le dice a la iglesia que en este momento está esperando que los perdidos vengan a la iglesia para darles un mensaje reciclado? Que ya hasta los miembros de la iglesia ya no se creen. ¿Qué cree usted que el Señor le está diciendo a la iglesia cuando la iglesia está vistiéndose de gala, pero todos los que entran a la iglesia salen igual de harapientos como entraron? ¿Qué cree usted que el Señor le dice a la iglesia cuando invierte miles de millones en un equipo de sonido? Pero a cambio de eso tiene que cortarle el sustento al misionero que está en el campo. ¿Qué cree usted que dice este pasaje para eso? El Señor se lo dio a cada uno de ellos en las manos para mostrarle que la obra misionera no es un programa, mis amados hermanos. No nos confundamos. No crea, pastor, que porque tiene un comité de misiones ya está haciendo misiones. Misiones es cuando cada miembro de su iglesia toma el pan y se lo entrega a los que tienen necesidad. En muchas formas, en oración, en dar, en informar, en estar allá, en encarnar el mensaje. Eso es hacer misiones. Cuando la iglesia total está transformada para eso, cuando cada uno vive el cristianismo y lo muestra a todos, ahí es cuando es una iglesia misionera. Las misiones no son un programa. Salvar a las personas no se salvan con programas. Miren, si vemos programas, han habido programas en los últimos 2000 años. Y todos han terminado en fracasos. Todos dicen que hacer misiones solo depende de que tengamos los recursos y que tengamos el plan adecuado y el liderazgo adecuado. Falso, hermano. Hacer misiones es que seamos capaces de tomar el pan, ir a buscar a los perdidos donde los perdidos están y entregarles el pan en la mano. Ni siquiera mandárselos por carta ni por encomienda postal. Entregárselos en la mano. Eso es lo que significa ser iglesia. Cuando nosotros sabemos que tenemos demasiado, hermano. ¿Cuántos mensajes evangelísticos ha oído usted? Mire, ¿sabe qué me hubiera hecho feliz, hermano? Y no estoy dramatizando, créame que estoy hablándole con el corazón. Pero ante todos estos días, con uno solo de esos mensajes, nosotros tendríamos suficiente para salir y hacer misiones. Mi pregunta es si al final de este congreso, lo único que tendremos será un nuevo libro para nuestra biblioteca, nuevos sermones para compartir, pero nada que cambie nuestra vida para salvar a las personas que están perdidas. Primera lección, somos responsables de proveer para las necesidades espirituales, tanto como materiales, de las personas que se acercan. La segunda lección que el Señor nos enseña en este pasaje es que las misiones no son una tarea imposible, es cuestión de creerle al Señor y pensar estratégicamente. La tercera lección es que nosotros no estamos siguiendo un programa. Es una tarea personal, pero la última lección es increíble, hermano. Mire cómo termina el pasaje. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que les sobró. ¿Cuánto? Confirmado, el Señor Jesús no sabe de matemáticas. Ahí está el versículo. Mire, habían 5,000 y pico de personas. Y él se entusiasmó demasiado y partió más panes de los que eran y más peces de los que eran. Lo interesante es que no sobraron peces, solo panes. Señor, mira, ¿qué te pasó? Te entusiasmaste, Señor. Mira, la gente ya no se lo quiere comer y ahora vamos a tener. No, el Señor se sacó un 100 en matemáticas en este último programa. ¿Cuántas cestas sobraron? ¿Cuántas? ¿Cuántos discípulos eran? 12. ¿Sabe cuál era el argumento que ellos le dieron? Señor, se van a morir de hambre. Y el Señor les dijo, ¿ah, sí? Pues en las próximas 2 semanas
Ustedes van a estar comiendo pan hasta que les salga por las orejas para que recuerden que no deben preocuparse por el dinero, no deben preocuparse por el pan, por la ropa, por el techo, para hacer la obra del Señor. Miren, hermanos, qué gran lección. Yo no puedo imaginarme la vergüenza de cada uno de los discípulos cabizbajos cargando su cesta con panes, después de que habían dicho que esta gente se iba a morir de hambre. Y ofreciendo, ¿no quiere un pan? No, gracias, ya estoy hasta aquí. Ya no me hable de comida. Hermanos, yo creo que estamos así de que el Señor nos dé una lección como estas. Yo creo que este congreso quizás sea la última oportunidad para muchas de nuestras iglesias para recibir una lección tan dolorosa como esta. Yo no puedo imaginarme esa noche de los discípulos, acostados con su cesta de pan a la par, viendo las imágenes y decir, ¿cómo fui de tonto? ¿Cómo no lo entendí? Si estaba tan claro. Yo le iba a pedir a la gente que se fuera, pero qué tonto soy. No me preocupé por él, no fui sensible a sus necesidades. ¿Cómo se me ocurrió que el Señor me iba a dejar sin comer? ¿Por qué no inclinamos nuestros rostros y le pedimos misericordia al Señor? ¿Por qué no nos arrepentimos delante del Señor en esta tarde? Y le decimos, Señor Jesucristo, por favor, perdóname, Señor, y perdona a mi iglesia. Perdona a la iglesia de América Latina, Señor. La iglesia de Chile que esperábamos que estuviera presente en este lugar y ha despreciado la oportunidad. Perdona a nuestras propias iglesias cuyo pastor ni siquiera sabe que estamos aquí, Señor. Perdóname a mí que vine a este congreso solamente pensando en otro evento. Señor, perdóname por haber perdido el sentido que la razón de mi presencia en la tierra es que otras personas lleguen a conocer a Jesucristo. Perdóname por dar tantas excusas, Señor, por estar buscando tantos propósitos para la iglesia, cuando al fin y al cabo es que la gente conozca a Jesucristo. Perdónanos como iglesia, Señor. Perdónanos como familia, perdónanos como personas. Perdónanos por dejarte de lado, Señor, solo con las personas, cuando tú ya hiciste todo, ya estás sentado a la diestra del Padre, ya no tienes tareas pendientes. Pero nosotros hemos olvidado que tú nos llamaste para que la iglesia fuera una comunidad de transformación donde cada uno de nosotros fuéramos diferentes. Señor, te pido perdón, pero yo sé que no es culpa de mi denominación, ni de mi obispo, ni de mi pastor. Es mi culpa porque yo no he transformado mi vida. Así que en esta tarde, Señor, yo te pido perdón y yo me arrepiento delante de ti. Y yo te ruego que me des una nueva oportunidad. Señor, no quiero salir con mi cesta de pan. Por favor, dame una nueva oportunidad. Permite que yo pueda cambiar a partir de este momento. Y si solo yo lo hago, Señor, no me importa, pero yo quiero comenzar. Ya dejo esas excusas de que mi pastor no tiene visión, que mi denominación esto y allá. Señor, yo comienzo ahora. Pero dame una nueva oportunidad. Si usted se arrepintió, le ha pedido perdón al Señor y ha pedido una nueva oportunidad, póngase de pie ahí donde está. Levantemos las manos para pedir misericordia al Señor. Señor Jesucristo, mira nuestros corazones. Yo te pido perdón por la iglesia en América Latina. Ayúdame a no juzgarla, Padre, sino juzgarme yo mismo. Pero bendice a cada uno de los que estamos aquí. Señor, si solo los que están levantando las manos en arrepentimiento y en pedir misericordia y ayuda, hacemos lo que debemos de hacer, Señor, pasarían tremendas cosas. Bendícenos, Padre Santo. Pero no para que nos quedemos con las bendiciones, sino para bendecir a otros. Multiplícanos, Señor, pero no para que andemos presumiendo de mega iglesias,
sino para que tengamos más oportunidades de impactar al mundo. Provéenos, Señor, no para que ganemos libras y nos volvamos obesos, sino provéenos para que podamos llegar hasta lo último de la tierra y hasta las últimas consecuencias. Danos una nueva oportunidad, Señor. Una nueva oportunidad para el Cono Sur, una nueva oportunidad para Chile, para Argentina, para Uruguay o Paraguay. Señor, sana nuestras iglesias. Hoy vimos a los chinos, Señor, sin nada. Una pequeña comunidad hace más que lo que hace toda la iglesia en nuestra región. Pero hoy es el comienzo, yo estoy seguro, Señor. Bendice cada una de estas manos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sin duda, cuando los discípulos regresaron con su canasta, aprendieron la lección porque el Evangelio llegó hasta nuestros días. Aprendámoslo nosotros y pongámoslo en práctica. Pueden sentarse.